preguntarle a don Gustavo Yal, me gusta conversar con usted, pues es un hombre muy conocedor y muy dialéctico en términos generales. Oiga, todo le hacen en la culpa ahora a la Revolución Ciudadana, al correísmo. Ahora inclusive desde que van a crear el dólar a la ecuatoriana, el euro ecuatoriano, perdón, el dólar ecuatoriano acá en el país, pero no se recuerdan que tenemos una moneda fraccionaria desde el primer momento de cuando dolarizamos. En sí, en realidad, todas se la montan, como dice nuestro pueblo, a la Revolución Ciudadana, pero muchos creen que ese montaje que le hacen a la Revolución Ciudadana termina creciéndolo enormemente a la candidatura presidencial de doña Luisa González. Pese a que ahora el gobierno parece que está interesando, ya ha hecho las paces con la vicepresidenta en funciones, con la candidata también aclararon de que no pasa ninguna bronca con el presidente de la República. ¿Qué mismo hay aquí, doctor Gustavo Yalca? Luis, qué gusto escucharle, conversar con usted, la verdad siempre es un gusto. Y qué temas tan interesantes que nos plantea. En efecto, mira, yo creo que el pueblo ecuatoriano también está cansado de tanta mentira y tanta mediocridad. Y también tengo la sensación que más bien esto es muestra de una desesperación del gobierno nacional, del presidente candidato, que se ve mal en las encuestas, que se sabe un mal presidente, se debe saber un mal presidente, es tan malo que hasta él mismo debe saber que es un mal presidente, y termina siendo también un mal candidato, que se trata de enancar en sentimientos de odio y no de propuesta, y que justamente frente a eso caen otra vez en la mediocridad de inventar problemas con la dolarización. Mira, la dolarización es fuerte, firme en nuestro país, es deseada y querida por el pueblo ecuatoriano. Nadie está pensando en salir de ella, al menos como no con esas políticas como las que establece Novoa, que son más bien las que ponen en peligro la economía del país. Y hay que hablar de dolarización, hay que hablar de esos 10 años en los que la Revolución Ciudadana fortaleció la dolarización. ¿Y cómo se fortalece la dolarización? Con una economía fuerte, pues con inversión pública, con inversión privada, con circulante, con crecimiento del PIB, que es lo que ocurría hasta el año 2017. Más bien luego del año 2017, luego del gobierno de la Revolución Ciudadana, más bien la economía ha decrecido. Pero a pesar incluso de los problemas económicos, la dolarización en nuestro país es una dolarización fuerte, firme. Pero tratan de inventar, producto de su mediocridad y de sus miedos frente a la coyuntura política, tratan de decir que alguien quiere poner en riesgo la dolarización. Pero si la misma Revolución Ciudadana planteó pues una reforma ya constitucional que establezca formalmente la moneda de dólar en nuestra constitución, y más bien son ellos quienes se han opuesto. Pero miren, estos temas son muy serios, la economía del país sufre enormemente, pero no es la dolarización la que está en peligro. Lo que está en peligro realmente es el bienestar de los ecuatorianos si continuamos con un gobierno como el de Novoa, que destruye la inversión pública, que destruye la economía del país, donde el empleo ha decrecido enormemente en nuestro país, donde ha aumentado la migración y la gente pone en peligro su vida cruzando por el Darién. Entonces, lo que hay que preocuparse es justamente del bienestar del pueblo ecuatoriano y de aumentar la inversión pública y de aumentar la inversión internacional a través, Luis, de la solución de los problemas reales que tiene la gente, que son el problema de seguridad, acceso a trabajo, empleo, a educación, a salud. En los hospitales no hay los insumos mínimos básicos para que la gente pueda ser atendida. Hay más de 100,000 niños que no han accedido al sistema educativo en nuestro país. Es una tragedia nacional. Esos son los problemas de los cuales debería hablar el presidente de la República, y no de la dolarización, que está más firme que la mandíbula de arriba y que todo el mundo la defiende y se seguirá defendiendo. O sea, la defiende realmente también activando y reactivando la economía nacional y atrayendo inversión internacional sobre la base de un país que ofrezca seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad jurídica. Y esos son los planteamientos que Luisa González hace y que con claridad el pueblo ecuatoriano está sin duda valorando enormemente. Y sobre esto de la vicepresidencia y también que comentabas, Luis, simplemente decir, también veamos pues ahora si hay dos vicepresidentas. Ya la vicepresidenta se ha ido, dice ella, con sus propios recursos, muy bien, por lo tanto está ejerciendo su cargo de vicepresidenta. Por lo tanto ya no puede haber otra vicepresidenta, que además ha sido nombrado por fuera de la ley y de la Constitución. Y ahora también veremos, pues ya la próxima semana el presidente tendrá que
delegar la presidencia a quien ejerza la vicepresidencia. Así que veremos qué va a hacer la próxima semana el presidente. Comunicamos que el presidente ya ha aceptado dejar sin efecto los nombramientos de la señora Yeliver, porque no es la vicepresidenta o porque ya la vicepresidenta actual elegida por el pueblo está nuevamente en funciones allá. En todo caso, parece que después de tanta bronca como que el presidente comprendió de que no necesita pelear tanto y que reconcilió, pareciese, con la candidata, con la vicepresidenta actual. Pareciese como que está en idea de corregir, o será solo electoral, no conocemos, pero más allá de aquello, yo lo que creo es que tanta bronca al pueblo ecuatoriano también le fastidia, ¿no? Ha derogado los decretos. Ha derogado los decretos. Tanta bronca y tanta mentira, en efecto, Luis. Broncas y mentiras, la gente está realmente cansada. Lo que el pueblo ecuatoriano quiere son propuestas reales y también la historia. Insisto, por un lado, ha demostrado que si la dolarización se fortaleció, fue durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Quienes pueden hablar realmente con datos del fortalecimiento de la economía del país y del crecimiento de la economía del país. Por un lado, son hechos reales y objetivos. Por otro lado, la seguridad. La seguridad es un tema fundamental que la gente necesita tener resultados que también tienen que ver con el tema de la economía individual y colectiva de todos. Hay que erradicar, Luis, este grave problema real y concreto de las vacunas, de las extorsiones. Eso es lo que el gobierno debería decir, cuáles son sus resultados. Pero le cuento cuáles son los resultados del gobierno de Noboa en relación al tema de las extorsiones. Que hoy tenemos 5 veces más extorsiones que en el inicio del gobierno del propio Noboa. Mire que se calcula que en los últimos 3 años, incluyendo el gobierno de Lazo, las extorsiones crecieron en nuestro país cerca de un 900%. Esto quiere decir que si teníamos alrededor de 1.100 extorsiones al año, hoy tenemos 1.100 al mes. Ese es el nivel de crecimiento del nivel de extorsiones. Y siendo, Luis, la extorsión un delito de los que se denuncia poco, se calcula que 1 de cada 10 casos se denuncian. ¿Y qué significa esto de las extorsiones? Que la gente no puede abrir su negocio sin que venga un GDO, un delincuente, un terrorista a amenazarle, a amedrentarle, a pedirle parte del sudor de su frente, que le cuesta tanto al pueblo ecuatoriano mantener. Y esa indolencia del gobierno es la que se debe resolver, con una visión ciudadana realmente desde el gobierno, que se establezcan planes concretos de lucha contra todas las modalidades delincuenciales, volver a ser el país más seguro de América Latina como lo fuimos en su momento con apenas 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 40 homicidios por cada 100.000 habitantes y tenemos ese récord de ser el país más inseguro de la región hoy por hoy, y esto ahuyenta también la inversión internacional. Estos problemas, Luis, tienen solución, tuvieron solución y tienen que volver a tener. No son los mismos, son más graves incluso que los que se resolvieron entre el 7 y el 17. Son mucho más complejos, pero para eso también se está planteando el programa de seguridad más importante de la historia del Ecuador para resolver los problemas de inseguridad más graves del Ecuador. Y en las extorsiones, por ejemplo, que hay que ser muy concreto y puntual. Hay que dar protección a las víctimas realmente, protección al denunciante y un sistema de penetración en estas bandas y de control de los barrios, de las calles, del territorio, para impedir que van estos grupos a extorsionar a las personas y que las personas puedan tener su negocio tranquilos y poder trabajar tranquilos. Si existiera un mecanismo de inteligencia antidelincuencial para defender a los ciudadanos, le aseguro que las cosas mejorarían y mejorarían bastante más rápido que lo que nos imaginamos. Pero evidentemente los problemas son complejos y difíciles. Y hay que tener una visión integral en estos problemas. Eso es también otro de los grandes problemas, Luis, que estos últimos gobiernos, en el mejor de los casos, han dado palos de ciego, tratando de decir que hacen una cosa, estados de excepción, una cárcel. No, no, no. Los problemas de seguridad son complejos y no se hacen con soluciones simples e inútiles, como decir, voy a contratar una empresa privada de mercenarios. Eso no resuelve los problemas. Lo que resuelve los problemas es una visión de prevención, que significa desarrollo humano, que significa lucha contra la pobreza y contra las indecentes desigualdades sociales, dando oportunidades a toda la gente con presencia del Estado, con hospitales que funcionen, con escuelas que permitan el acceso a un derecho que es el derecho a la educación y a oportunidades, y por supuesto una mano firme del gobierno contra los grupos delincuenciales. ¿Y qué significan qué? Cortarle su economía, su cadena de economía, verdaderamente un trabajo adecuado de la UAFE
de la unidad de inteligencia financiera que permita desarticular esas bandas desde el punto de vista económico y también la penetración en estas bandas para desarticularlas y tener a sus cabecillas en la cárcel como en su momento se los tenía y que luego fueron saliendo de la cárcel los cabecillas en los gobiernos de Lazo, de Moreno y de Noboa. Entonces, este gobierno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades en su negligencia en la lucha contra la inseguridad y el pueblo ecuatoriano tener mucha claridad. Y aquí a pocas semanas, en el mes de abril, tomar la decisión de recuperar la senda del progreso, de la paz y del desarrollo, teniendo gobernantes que trabajen desde una perspectiva ciudadana, como ciudadanos al servicio de otros ciudadanos, y no poniendo al Estado al servicio de sus intereses corporativos. Son las 8 de la mañana con 22 minutos, doctor Gustavo Yalc. Usted presidió el Consejo de la Judicatura en el país y quiero preguntarle qué pasa con la justicia en este momento en el Ecuador, precisamente porque en este último tiempo se han acelerado algunos casos que se han investigado en la Fiscalía General del Estado, en los organismos que conceden justicia en el país, caso Metástasis, caso Purga, pero hoy otro caso que también al mismo estilo se procesa a través de chats, en el que incluso dicen que aparece su nombre, doctor Gustavo Yalc, me refiero al caso Ligados. A ver, miren, esto del tema de la justicia es muy importante, gracias por esta pregunta. Para mí en lo particular es muy doloroso ver el estado de la situación de la función judicial ecuatoriana, porque se trabajó enormemente en su momento para mejorarla, y creo que la dejamos muchísimo mejor que la que recibimos, razonablemente lo podemos decir. Incluso organismos internacionales reconocían, universidades internacionales de prestigio, reconocían en sus estudios a la función judicial ecuatoriana como una de las mejores de América del Sur en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la inseguridad, con debido proceso, con agilidad. Los estándares de trabajo de la función judicial ecuatoriana mejoraron enormemente. Insisto, nuevamente a pasar de las últimas evaluaciones a ser de las mejores de Sudamérica. Hoy nuevamente es vista como una de las peores funciones judiciales de la región y no por sus integrantes exclusivamente, sino por el abandono, la falta de recursos, la falta de protocolos de seguridad para fiscales y para jueces para que hagan un trabajo efectivo de lucha y en seguridad sin poner en riesgo su vida contra las organizaciones criminales. Y por supuesto también porque se abandonó todo el proceso de evaluación de desempeño. Fíjense que la última evaluación de desempeño se hizo en el año 2017. Desde entonces no se ha vuelto a hacer evaluación de desempeño. Se alteró el sistema disciplinario y los ciudadanos ya no se pueden quejar de manera directa por negligencia manifiesta o error inexcusable, que ya no son competencias directas del Consejo, sino primero con un pronunciamiento de otro juez, lo cual lleva a veces también al tema del espíritu de cuerpo. Entonces se alteró todo el sistema de funcionamiento institucional. Creo que la gran mayoría de jueces, en mi opinión, son gente buena que quiere trabajar en las peores condiciones hoy día, sin siquiera papel o tóner para poder funcionar adecuadamente y servir a la gente. Y también hay de los otros, que basta que sean un 5 o 6% para que hagan un grave mal a la sociedad. Y esos casos que usted menciona, caso Purga, caso Metástasis, es posible que ni siquiera estén todos los que son o que tal vez no sean todos los que están. Habrá que con debido proceso llegar hasta el final. Pero sin duda hay problemas terribles de corrupción. Pero insisto, hace 8 años que se dejaron de hacer las evaluaciones de desempeño dentro de la función judicial. Yo estoy fuera de la función judicial más tiempo que el que estuve. Y sinceramente puedo decir objetivamente que dejamos un mejor sistema de justicia que el que recibimos. Nos hubiera encantado que quienes vengan después lo hagan mejor. Pero no hacen evaluación de desempeño, no atienden las quejas ciudadanas. Los ciudadanos se quejan y no le hacen caso, no se procesan. Entonces, claro, el buen funcionario se va quedando arredrado sin recursos para trabajar y hay otros sapos que sin control están haciendo un terrible daño a la sociedad. Eso tiene que corregirse nuevamente. Las soluciones están en la ley, pero sobre todo con una visión ciudadana de trabajo desde las instituciones. Mire, desde mi perspectiva, todo debe ser investigado. Chats de unos o chats de otros. En mi opinión, debe investigarse. Pero debe investigarse con debido proceso, pues respetando evidentemente, primero, la celeridad para todos los casos, no ser selectivos para unos sí, para otros no. Fíjense que en este caso yo creo que la propia Fiscalía creo que tiene cierta vergüenza de la manera como está llevando el caso, porque ni siquiera como en otros casos ha pedido prisión preventiva o habla mucho de... No, ni siquiera sabe bien de qué acusar, entonces acusa de una supuesta asociación ilícita y
ni siquiera ha pedido prisión preventiva, como sabe ser para otros casos, a La Roca, prisión preventiva, etcétera, sino que la misma fiscalía ha pedido simplemente que se presenten regularmente ante el juez. Otras medidas, porque la fiscalía tiene problemas para sostener su caso. Pero desde mi perspectiva, transparencia absoluta para todas las cosas. Yo creo que uno debe hacer en privado lo que haría en público. Así que creo que debe haber transparencia. Pero eso sí, que haya debido proceso y que no se acuse a la gente por chatear, sino por infracciones reales. Además, evidentemente, esto tiene un olor a persecución política enorme, porque ya nos tiene acostumbrado también esta justicia, entre comillas, de persecución, que cada vez que hay coyunturas electorales, entonces inventa casos o trae casos a colación contra adversarios políticos que los quiere convertir en enemigos. Creo finalmente en esta reflexión que que se debe elevar la cultura política en nuestro país. Debe haber realmente una cultura de confrontación, si quieres, pero no de búsqueda de eliminar al enemigo, de convertir al adversario político en enemigo. Ser adversarios y luchar con las ideas y con lealtad, pero usar las instituciones públicas para la persecución, creo que debe ser rechazado, vaya contra quien vaya, de una tendencia política o de otra. Pero en definitiva, que haya toda la transparencia que tenga que haber. Las 8:27 en la parte final de este diálogo, amables oyentes, con el doctor Gustavo Jalg. Queremos aprovechar, doctor, escuchando su reflexión en base a las preguntas de mis compañeros, el doctor Luis Almeida, la licenciada Mayra Espinosa Rea. Me vino a la memoria el 2017, la transformación, la obra que usted presentó en aquel momento, la transformación de la justicia en el país, la aspiración cierta de esa justicia. Roberto, ¿cuánto consiguió de inversión? Porque hubo harta inversión. Yo creo que hubo no solamente dólares, sino preparación internacional para con nuestros jueces. Esto de Projusticia fue un buen avance para muchísimos. Es lo único que ha quedado mejorcito hasta ahora, ¿no? Sí, la cooperación internacional es muy importante en estas cosas. Mira que trabajamos mucho con la Escuela Judicial Francesa, que es una de las mejores, la más antigua escuela judicial de jueces, con una carrera muy fuerte. Trabajamos en conjunto para el fortalecimiento de la formación de jueces, esto es muy importante. Incluso creo que ahí, siendo autocríticos, teníamos un programa de fortalecimiento más, que la formación debe ser de 2, 3 años, la formación inicial. Nosotros llegamos hasta una formación de 8 meses, porque recursos se necesitaban más todavía, pero antes eran cursillos que no eran cursos de formación, no sé, conferencias sueltas. Entonces creamos la escuela, la fortalecimos, nos acompañamos de experiencia internacional como la de Francia y otros países, y además establecimos toda una visión de trabajo, de evaluación de desempeño, de premio al buen funcionario, de reconocimiento de estas evaluaciones que no estaban hechas para castigar a nadie, sino para promocionar a los buenos funcionarios y premiarlos en función de su desempeño en cantidad y calidad. Las cosas iban en buena dirección. Lamentablemente todo lo que vino después, Moreno, el Trujillato, el convertir a las instituciones en instrumentos de persecución pública, es la que deterioró muchísimo la justicia en nuestro país, pero estoy seguro, confío, Luis y todos, que el Ecuador sabrá decidir próximamente un mejor destino para nuestro país y que podamos retomar la senda del desarrollo, del progreso. Hoy hay un planteamiento muy claro de Luisa González en todas las áreas de desarrollo humano, desarrollo energético, de soberanía alimentaria, de seguridad ciudadana, que harán que el Ecuador pueda retomar en poco tiempo, con mucho esfuerzo sin duda, la senda del trabajo, de la seguridad que ya nos hace falta, porque 4 años más de esto, Luis, sería realmente catastrófico para la vida de los habitantes del Ecuador. Robertito, por favor, hacerle la pregunta que quiero hacerle al doctor, si es tan amable. Esa obra que se presentó sobre la transformación de la justicia se dio en el año 2017. El contexto regional e incluso el sistema internacional de derechos humanos le puso a la mirada en ese momento la tutela efectiva, doctor, ¿no? Y el debido proceso. Esa es la transformación que a veces la veo muy, pero muy opacada, o intereses profesos para desnaturalizar este concepto básico y elemental en la administración de justicia en el país. Así es, Roberto, porque mire, se debe luchar contra la ilegalidad, pero desde la legalidad. Se debe luchar con firmeza, mano dura, si quieren usar el término, contra la delincuencia, contra la impunidad, pero dentro del marco constitucional. No existen atajos en esto. Esto de limpieza social,
de desaparecer niños, de ejecuciones extrajudiciales. Esto no sirve para la seguridad ciudadana. Lo que sirve es un trabajo operativo real de la policía contra los miembros de los integrantes de los GDOs y de los grupos delincuenciales y ponerlos delante de la justicia para que esa justicia también le rinda cuentas a la sociedad sobre rapidez, sobre transparencia y sobre trabajo en derechos humanos. Y usted ha mencionado también el tema del tema internacional. Y aquí permítame una acotación fundamental. La cooperación internacional no es traer grupos de mercenarios privados para que armados hagan la ley en el Ecuador. Eso es una ofensa, en mi opinión, a la patria y a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Lo que se requiere es una integración de políticas regionales. Ecuador es parte de varias convenciones internacionales que dieron mucho resultado. Es parte de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. Y gracias a esas estructuras, Ecuador fue reconocido hasta el año 2016 como un país libre de cultivos ilícitos y de lucha real contra la producción de drogas en su territorio. Ecuador sale de esos programas. Queremos cooperación internacional, volvamos a esos programas. Pero no hay un tan esencial como eso. Hay que recuperar UNASUR. Estas no son estructuras burocráticas. Esas son estructuras que permiten un trabajo de región que permite justamente una lucha efectiva contra el crimen organizado, porque el crimen organizado no respeta fronteras. Las fronteras no pueden ser un obstáculo para el trabajo conjunto de los estados. Pero hay que trabajarlo con una visión de intereses comunes y no de sometimiento. Cooperación internacional no es lo mismo que entreguismo. Cooperación es trabajar en conjunto con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Francia, en países de la UNASUR, para tener una visión conjunta y de fuerza real contra el crimen organizado. Así que este es otro aspecto fundamental de la lucha contra el crimen organizado. No es un tema de palos de ciego, es una visión integral. Prevención, estructuras antidelincuenciales, operatividad de la Policía Nacional, capacidad de reacción, lucha contra la impunidad con verdaderas instituciones que luchen contra la impunidad y cooperación internacional, como por ejemplo lo de UNASUR, que me parece esencial. 8:33. Queremos agradecerle a usted, doctor Gustavo Yal, por estar aquí en Radio Morena. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto, Mayra, Luis, Roberto, que estén muy bien. Un buen día. Igualmente. Hasta la próxima. Les debo una visita en persona. Sí, por favor. Para hablar sobre la redención. Preguntarle a don Gustavo Yal, me gusta conversar con usted, pues es un hombre muy conocedor y muy dialéctico en términos generales. Oiga, todo le hacen en la culpa ahora a la Revolución Ciudadana, al correísmo. Ahora inclusive desde que van a crear el dólar a la ecuatoriana, el euro ecuatoriano, el dólar ecuatoriano acá en el país. Pero no se recuerdan que tenemos una moneda fraccionaria desde el primer momento de cuando dolarizamos. En realidad, todas se la montan, como dice nuestro pueblo, a la Revolución Ciudadana, pero muchos creen que ese montaje que le hacen a la Revolución Ciudadana termina creciéndolo enormemente a la candidatura presidencial de doña Luisa González. Pese a que ahora el gobierno parece que está interesando, ya ha hecho las paces con la vicepresidenta en funciones, con la candidata también aclararon de que no pasa ninguna bronca con el presidente de la República. ¿Qué mismo hay aquí, doctor Gustavo Yalc? Luis, qué gusto escucharle, conversar con usted, la verdad siempre es un gusto. ¿Y qué temas tan interesantes que nos plantea? En efecto, mira, yo creo que el pueblo ecuatoriano también está cansado de tanta mentira y tanta mediocridad. Y también tengo la sensación que más bien esto es muestra de una desesperación del gobierno nacional, del presidente candidato, que se ve mal en las encuestas, que se sabe un mal presidente, se debe saber un mal presidente. Es tan malo que hasta él mismo debe saber que es un mal presidente. Y termina siendo también un mal candidato que se trata de enancar en sentimientos de odio y no de propuesta, y que justamente frente a eso caen otra vez en la mediocridad de inventar problemas con la dolarización. Mira, la dolarización es fuerte, firme en nuestro país, es deseada y querida por el pueblo ecuatoriano. Nadie está pensando en salir de ella, al menos como no con esas políticas como las que establece Noboa, que son más bien las que ponen en peligro la economía del país. Y hay que hablar de dolarización, hay que hablar de esos 10 años en los que la Revolución Ciudadana fortaleció la dolarización. ¿Y cómo se fortalece la dolarización? Con una economía fuerte, pues con inversión pública, con inversión privada, con circulante, con crecimiento
del PIB, que es lo que ocurría hasta el año 2017. Más bien luego del año 2017, luego del gobierno de la Revolución Ciudadana, más bien la economía ha decrecido. Pero a pesar incluso de los problemas económicos, la dolarización en nuestro país es una dolarización fuerte, firme. Pero tratan de inventar, producto de su mediocridad y de sus miedos frente a la coyuntura política, tratan de decir que alguien quiere poner en riesgo la dolarización. Pero si la misma Revolución Ciudadana planteó pues una reforma ya constitucional que establezca formalmente la moneda de dólar en nuestra constitución, y más bien son ellos quienes se han opuesto. Pero miren, estos temas son muy serios, la economía del país sufre enormemente, pero no es la dolarización la que está en peligro. Lo que está en peligro realmente es el bienestar de los ecuatorianos si continuamos con un gobierno como el de Noboa, que destruye la inversión pública, que destruye la economía del país, donde el empleo ha decrecido enormemente en nuestro país, donde ha aumentado la migración y la gente pone en peligro su vida cruzando por el Darién. Entonces lo que hay que preocuparse es justamente del bienestar del pueblo ecuatoriano y de aumentar la inversión pública y de aumentar la inversión internacional a través, Luis, de la solución de los problemas reales que tiene la gente, que son el problema de seguridad, acceso a trabajo, empleo, a educación, a salud. En los hospitales no hay los insumos mínimos básicos para que la gente pueda ser atendida. Hay más de 100,000 niños que no han accedido al sistema educativo en nuestro país. Es una tragedia nacional. Esos son los problemas de los cuales debería hablar el presidente de la República, y no de la dolarización, que está más firme que la mandíbula de arriba y que todo el mundo la defiende y se seguirá defendiendo. O sea, la defiende realmente también activando y reactivando la economía nacional y atrayendo inversión internacional sobre la base de un país que ofrezca seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad jurídica. Y esos son los planteamientos que Luisa González hace y que con claridad el pueblo ecuatoriano está sin duda valorando enormemente. Y sobre esto de la vicepresidencia también que comentabas, Luis, simplemente decir, también veamos pues ahora si hay dos vicepresidentas. Ya la vicepresidenta se ha ido, dice ella, con sus propios recursos, muy bien, por lo tanto está ejerciendo su cargo de vicepresidenta. Por lo tanto ya no puede haber otra vicepresidenta, que además ha sido nombrado por fuera de la ley y de la Constitución. Y ahora también veremos, pues ya la próxima semana el presidente tendrá que delegar la presidencia a quien ejerza la vicepresidencia. Así que veremos qué va a hacer la próxima semana el presidente. Comunicamos que el presidente ya ha aceptado dejar sin efecto los nombramientos de la señora Yeliber, porque no es la vicepresidenta o porque ya la vicepresidenta actual elegida por el pueblo está nuevamente en funciones allá. En todo caso, parece que después de tanta bronca como que el presidente comprendió de que no necesita pelear tanto y que reconcilió, pareciese, con la candidata, con la vicepresidenta actual. Pareciese como que está en idea de corregir, o será solo electoral, no conocemos, pero más allá de aquello, yo lo que creo es que tanta bronca al pueblo ecuatoriano también le fastidia, ¿no? Ha derogado los decretos. Ha derogado los decretos. Tanta bronca y tanta mentira, en efecto, Luis. Broncas y mentiras, la gente está realmente cansada. Lo que el pueblo ecuatoriano quiere son propuestas reales. Y también la historia, insisto, por un lado ha demostrado que si la dolarización se fortaleció fue durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Quienes pueden hablar realmente con datos del fortalecimiento de la economía del país y del crecimiento de la economía del país. Por un lado, son hechos reales y objetivos. Por otro lado, la seguridad. La seguridad es un tema fundamental que la gente necesita tener resultados que también tienen que ver con el tema de la economía individual y colectiva de todos. Hay que erradicar, Luis, este grave problema real y concreto de las vacunas, de las extorsiones. Eso es lo que el gobierno debería decir, cuáles son sus resultados. Pero le cuento cuáles son los resultados del gobierno de Noboa en relación al tema de las extorsiones. Que hoy tenemos 5 veces más extorsiones que en el inicio del gobierno del propio Noboa. Mire que se calcula que en los últimos 3 años, incluyendo el gobierno de Lazo, las extorsiones crecieron en nuestro país cerca de un 900%. Esto quiere decir que si teníamos alrededor de 1,100 extorsiones al año, hoy tenemos 1,100 al mes. Ese es el nivel de crecimiento del nivel de extorsiones. Y siendo, Luis, la extorsión un delito de los que se denuncia poco, se calcula que 1 de cada 10 casos se denuncian. ¿Y qué significa esto de las extorsiones? Que la gente no puede abrir su negocio sin que venga un GDO, un delincuente, un terrorista a amenazarle, a amedrentarle, a pedirle parte del sudor de su frente.
que le cuesta tanto al pueblo ecuatoriano mantener. Y esa indolencia del gobierno es la que se debe resolver, con una visión ciudadana realmente desde el gobierno, que se establezcan planes concretos de lucha contra todas las modalidades delincuenciales, volver a ser el país más seguro de América Latina como lo fuimos en su momento con apenas 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 40 homicidios por cada 100.000 habitantes y tenemos ese récord de ser el país más inseguro de la región hoy por hoy, y esto ahuyenta también la inversión internacional. Estos problemas, Luis, tienen solución, tuvieron solución y tienen que volver a tener. No son los mismos, son más graves incluso que los que se resolvieron entre el 7 y el 17, son mucho más complejos, pero para eso también se está planteando el programa de seguridad más importante de la historia del Ecuador para resolver los problemas de inseguridad más graves del Ecuador. Y en las extorsiones, por ejemplo, que hay que ser muy concreto y puntual. Hay que dar protección a las víctimas realmente, protección al denunciante y un sistema de penetración en estas bandas y de control de los barrios, de las calles, del territorio, para impedir que van estos grupos a extorsionar a las personas y que las personas puedan tener su negocio tranquilos y poder trabajar tranquilos. Si existiera un mecanismo de inteligencia antidelincuencial para defender a los ciudadanos, le aseguro que las cosas mejorarían y mejorarían bastante más rápido que lo que nos imaginamos. Pero evidentemente los problemas son complejos y difíciles. Y hay que tener una visión integral en estos problemas. Eso es también otro de los grandes problemas, Luis, que estos últimos gobiernos, en el mejor de los casos, han dado palos de ciego, tratando de decir que hacen una cosa, estados de excepción, una cárcel. No, no, no. Los problemas de seguridad son complejos y no se hacen con soluciones simples e inútiles, como decir, voy a contratar una empresa privada de mercenarios. Eso no resuelve los problemas. Lo que resuelve los problemas es una visión de prevención, que significa desarrollo humano, que significa lucha contra la pobreza y contra las indecentes desigualdades sociales, dando oportunidades a toda la gente con presencia del Estado, con hospitales que funcionen, con escuelas que permitan el acceso a un derecho que es el derecho a la educación y a oportunidades, y por supuesto una mano firme del gobierno contra los grupos delincuenciales. ¿Y qué significan qué? Cortarles su economía, su cadena de economía. Verdaderamente un trabajo adecuado de la UAFE, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que permita desarticular esas bandas desde el punto de vista económico y también la penetración en estas bandas para desarticularlas y tener a sus cabecillas en la cárcel, como en su momento se los tenía, y que luego fueron saliendo de la cárcel los cabecillas en los gobiernos de Lazo, de Moreno y de Noboa. Entonces, este gobierno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades en su negligencia en la lucha contra la inseguridad, y el pueblo ecuatoriano tener mucha claridad. Y aquí a pocas semanas, en el mes de abril, tomar la decisión de recuperar la senda del progreso, de la paz y del desarrollo, teniendo gobernantes que trabajen desde una perspectiva ciudadana, como ciudadanos al servicio de otros ciudadanos, y no poniendo al Estado al servicio de sus intereses corporativos. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Doctor Gustavo Yalc, usted presidió el Consejo de la Judicatura en el país y quiero preguntarle qué pasa con la justicia en este momento en el Ecuador, precisamente porque en este último tiempo se han acelerado algunos casos que se han investigado en la Fiscalía General del Estado, en los organismos que conceden justicia en el país, caso Metástasis, caso Purga, pero hoy otro caso que también al mismo estilo se procesa a través de chats, en el que incluso dicen que aparece su nombre, doctor Gustavo Yalc, me refiero al caso Ligados. A ver, miren, esto del tema de la justicia es muy importante, gracias por esta pregunta. Para mí en lo particular es muy doloroso ver el estado de la situación de la función judicial ecuatoriana, porque se trabajó enormemente en su momento para mejorarla, y creo que la dejamos muchísimo mejor que la que recibimos, razonablemente lo podemos decir. Incluso organismos internacionales reconocían, universidades internacionales de prestigio, reconocían en sus estudios a la función judicial ecuatoriana como una de las mejores de América del Sur en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la inseguridad, con debido proceso, con agilidad. Los estándares de trabajo de la función judicial ecuatoriana mejoraron enormemente. Insisto, nuevamente a pasar de las últimas evaluaciones a ser de las mejores de Sudamérica. Hoy nuevamente es vista como una de las peores funciones judiciales de la región, y no por sus integrantes exclusivamente, sino por el abandono, la falta de recursos,
la falta de protocolos de seguridad para fiscales y para jueces para que hagan un trabajo efectivo de lucha y en seguridad sin poner en riesgo su vida contra las organizaciones criminales. Y por supuesto también porque se abandonó todo el proceso de evaluación de desempeño. Fíjense que la última evaluación de desempeño se hizo en el año 2017. Desde entonces no se ha vuelto a hacer evaluación de desempeño. Se alteró el sistema disciplinario y los ciudadanos ya no se pueden quejar de manera directa por negligencia manifiesta o error inexcusable, que ya no son competencias directas del Consejo, sino primero con un pronunciamiento de otro juez, lo cual lleva a veces también al tema del espíritu de cuerpo. Entonces se alteró todo el sistema de funcionamiento institucional. Creo que la gran mayoría de jueces, en mi opinión, son gente buena que quiere trabajar en las peores condiciones hoy día, sin siquiera papel o tóner para poder funcionar adecuadamente y servir a la gente. Y también hay de los otros, que basta que sean un 5 o 6% para que hagan un grave mal a la sociedad. Y esos casos que usted menciona, caso Purga, caso Metástasis, es posible que ni siquiera estén todos los que son o que tal vez no sean todos los que están. Habrá que con debido proceso llegar hasta el final. Pero sin duda hay problemas terribles de corrupción. Pero insisto, hace 8 años que se dejaron de hacer las evaluaciones de desempeño dentro de la función judicial. Yo ya estoy fuera de la función judicial más tiempo que el que estuve. Y sinceramente puedo decir objetivamente que dejamos un mejor sistema de justicia que el que recibimos. Nos hubiera encantado que quienes vengan después lo hagan mejor. Pero no hacen evaluación de desempeño, no atienden las quejas ciudadanas. Los ciudadanos se quejan y no le hacen caso, no se procesan. Entonces, claro, el buen funcionario se va quedando arredrado sin recursos para trabajar y hay otros sapos que sin control están haciendo un terrible daño a la sociedad. Eso tiene que corregirse nuevamente. Las soluciones están en la ley, pero sobre todo con una visión ciudadana de trabajo desde las instituciones. Mire, desde mi perspectiva, todo debe ser investigado. Chats de unos o chats de otros. En mi opinión, debe investigarse. Pero debe investigarse con debido proceso, pues respetando evidentemente, primero, la celeridad para todos los casos, no ser selectivos para unos sí, para otros no. Fíjense que en este caso yo creo que la propia Fiscalía creo que tiene cierta vergüenza de la manera como está llevando el caso, porque ni siquiera como en otros casos ha pedido prisión preventiva o habla mucho de... No, ni siquiera sabe bien de a qué acusar, entonces acusa de una supuesta asociación ilícita y ni siquiera ha pedido prisión preventiva, como sabe hacer para otros casos, a la Roca, prisión preventiva, etcétera, sino que la misma Fiscalía ha pedido simplemente que se presenten regularmente ante el juez. Otras medidas, porque la Fiscalía tiene problemas para sostener su caso. Pero desde mi perspectiva, transparencia absoluta para todas las cosas. Yo creo que uno debe hacer en privado lo que haría en público. Así que creo que debe haber transparencia. Pero eso sí, que haya debido proceso y que no se acuse a la gente por chatear, sino por infracciones reales. Además, evidentemente, esto tiene un olor a persecución política enorme, porque ya nos tiene acostumbrado también esta justicia, entre comillas, de persecución, que cada vez que hay coyunturas electorales, entonces inventa casos o trae casos a colación contra adversarios políticos que los quiere convertir en enemigos. Creo finalmente en esta reflexión que que se debe elevar la cultura política en nuestro país. Debe haber realmente una cultura de confrontación, si quieres, pero no de búsqueda de eliminar al enemigo, de convertir al adversario político en enemigo. Ser adversarios y luchar con las ideas y con lealtad, pero usar las instituciones públicas para la persecución creo que debe ser rechazado, vaya contra quien vaya, de una tendencia política o de otra. Pero en definitiva, que haya toda la transparencia que tenga que haber. Las 8:27 en la parte final de este diálogo, amables oyentes, con el doctor Gustavo Jalg. Queremos aprovechar, doctor, escuchando su reflexión en base a las preguntas de mis compañeros, el doctor Luis Almeida, la licenciada Mayra Espinosa Rea. Me vino a la memoria el 2017, la transformación, la obra que usted presentó en aquel momento, la transformación de la justicia en el país, la aspiración cierta de esa justicia. Roberto, ¿cuánto consiguió de inversión? Porque hubo harta inversión. Yo creo que hubo no solamente dólares, sino preparación internacional para con nuestros jueces. Esto de Projusticia fue un buen avance para muchísimos. Es lo único que ha quedado mejorcito hasta ahora, ¿no? Sí, la cooperación internacional es muy importante en estas cosas. Mira que trabajamos mucho con la Escuela Judicial Francesa, que es una de las mejores, la más antigua escuela judicial de jueces, con una carrera muy fuerte. Trabajamos en conjunto para el fortalecimiento de la formación de jueces, esto es muy importante.
Incluso creo que ahí, siendo autocríticos, teníamos un programa de fortalecimiento más, que la formación debe ser de 2, 3 años, la formación inicial. Nosotros llegamos hasta una formación de 8 meses, porque recursos se necesitaban más todavía, pero antes eran cursillos que no eran cursos de formación, no sé, conferencias sueltas. Entonces creamos la escuela, la fortalecimos, nos acompañamos de experiencia internacional como la de Francia y otros países. Y además establecimos toda una visión de trabajo, de evaluación de desempeño, de premio al buen funcionario, de reconocimiento de estas evaluaciones que no estaban hechas para castigar a nadie, sino para promocionar a los buenos funcionarios y premiarlos en función de su desempeño en cantidad y calidad. Las cosas iban en buena dirección. Lamentablemente todo lo que vino después, Moreno, el Trujillato, el convertir a las instituciones en instrumentos de persecución pública, es la que deterioró muchísimo la justicia en nuestro país, pero estoy seguro, confío, Luis y todos, que el Ecuador sabrá decidir próximamente un mejor destino para nuestro país y que podamos retomar la senda del desarrollo, del progreso. Hoy hay un planteamiento muy claro de Luisa González en todas las áreas de desarrollo humano, desarrollo energético, de soberanía alimentaria, de seguridad ciudadana, que harán que el Ecuador pueda retomar en poco tiempo, con mucho esfuerzo sin duda, la senda del trabajo, de la seguridad que ya nos hace falta, porque 4 años más de esto, Luis, sería realmente catastrófico para la vida de los habitantes del Ecuador. Robertito, por favor, hacerle la pregunta que quiero hacerle al doctor, si es tan amable. Esa obra que se presentó sobre la transformación de la justicia se dio en el año 2017. El contexto regional e incluso el sistema internacional de derechos humanos le puso la mirada en ese momento, la tutela efectiva, doctor, ¿no? Y el debido proceso. Esa es la transformación que a veces la veo muy, pero muy opacada, o intereses profesos para desnaturalizar este concepto básico y elemental en la administración de justicia en el país. Así es, Roberto, porque mire, se debe luchar contra la ilegalidad, pero desde la legalidad. Se debe luchar con firmeza, mano dura, si quieren usar el término, contra la delincuencia, contra la impunidad, pero dentro del marco constitucional. No existen atajos en esto. Esto de limpieza social, de desaparecer niños, de ejecuciones extrajudiciales, esto no sirve para la seguridad ciudadana. Lo que sirve es un trabajo operativo real de la policía contra los miembros de los integrantes de los GDOs y de los grupos delincuenciales y ponerlos delante de la justicia para que esa justicia también le rinda cuentas a la sociedad sobre rapidez, sobre transparencia y sobre trabajo en derechos humanos. Y usted ha mencionado también el tema del tema internacional. Y aquí permítame una acotación fundamental. La cooperación internacional no es traer grupos de mercenarios privados para que armados hagan la ley en el Ecuador. Eso es una ofensa, en mi opinión, a la patria y a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Lo que se requiere es una integración de políticas regionales. Ecuador es parte de varias convenciones internacionales que dieron mucho resultado. Es parte de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. Y gracias a esas estructuras, Ecuador fue reconocido hasta el año 2016 como un país libre de cultivos ilícitos y de lucha real contra la producción de drogas en su territorio. Ecuador sale de esos programas. Queremos cooperación internacional, volvamos a esos programas. Pero no hay un tan esencial como eso. Hay que recuperar UNASUR. Estas no son estructuras burocráticas. Esas son estructuras que permiten un trabajo de región que permite justamente una lucha efectiva contra el crimen organizado, porque el crimen organizado no respeta fronteras. Las fronteras no pueden ser un obstáculo para el trabajo conjunto de los estados. Pero hay que trabajarlo con una visión de intereses comunes y no de sometimiento. Cooperación internacional no es lo mismo que entreguismo. Cooperación es trabajar en conjunto con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Francia, en países de la UNASUR, para tener una visión conjunta y de fuerza real contra el crimen organizado. Así que este es otro aspecto fundamental de la lucha contra el crimen organizado. No es un tema de palos de ciego, es una visión integral. Prevención, estructuras antidelincuenciales, operatividad de la Policía Nacional, capacidad de reacción, lucha contra la impunidad con verdaderas instituciones que luchen contra la impunidad y cooperación internacional, como por ejemplo lo de UNASUR, que me parece esencial. 8:33. Queremos agradecerle a usted, doctor Gustavo Yal, por estar aquí en Radio Morena. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto, Mayra, Luis, Roberto, que estén muy bien. Un buen día. Hasta la próxima. Les debo una visita en persona. Sí, por favor. Para hablar sobre la redención.